La paz del Señor. Muy buenos días, mi querida alma contemplativa. Te doy la bienvenida de corazón a nuestro canal María con nosotros, a este precioso encuentro para comentar el Evangelio de hoy. Sábado, Día de María, 30 de diciembre. Estamos dentro de la maravillosa octava de Navidad y estamos ya a punto de concluir este año. El Evangelio es de San Lucas capítulo 2, versículos 36 al 40. Dice así: En aquel tiempo había una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, ya muy avanzada en años. De joven había vivido 7 años casada y luego viuda hasta los 84. No se apartaba del templo, sirviendo a Dios con ayunos y oraciones noche y día. Presentándose en aquel momento, alababa también a Dios y hablaba del niño a todos los que aguardaban la liberación de Jerusalén. Y cuando cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, Jesús y sus padres volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño, por su parte, iba creciendo y robusteciéndose, lleno de sabiduría, y la gracia de Dios estaba con él. Había una profetisa, Ana, hija de Fanuel. No se apartaba del templo, sirviendo a Dios con ayunos y oraciones noche y día. Querida alma contemplativa, es lo más hermoso a lo que podemos dedicar la vida. A servir a Dios noche y día. Esta es la cosa más bonita que existe. Servir a Dios noche y día. Para esto hemos sido creados. El mundo se ríe de aquellos que viven para servir a Dios.
cuando una persona vive para servir a Dios, muchas veces el mundo dice: menuda vida inútil, menuda vida desperdiciada. Qué diferente es la mirada de Dios. Y qué diferente lo veremos también nosotros todo cuando lleguemos al cielo. Allí veremos la verdadera realidad. Y muchas cosas por las que ahora nos lamentamos, entonces las veremos como nuestra mayor alegría. Y muchas cosas de las que ahora nos alegramos, entonces nos dará pena haberlas vivido. La Navidad nos tiene que cambiar la mente, la manera de mirar la vida. La Navidad nos tiene que ayudar a mirarlo todo con una mirada nueva. Y especialmente la Navidad nos tiene que cambiar, sobre todo, el corazón. La antífona de entrada de la Santa Misa de hoy es una verdadera preciosidad. Quería comentarla contigo. Dice así: cuando un silencio apacible lo envolvía todo y la noche llegaba a la mitad de su carrera, tu palabra omnipotente, Señor, se lanzó desde el cielo, desde el trono real. Está tomado del libro de la Sabiduría, capítulo 18, versículos 14 al 15. No es una cita literal, pero está basado en esa cita. Cuando un silencio apacible lo envolvía todo. Te he hablado muchas veces, querida alma contemplativa, de la importancia del silencio. Y hoy te quiero volver a hablar un poco sobre esto. Fíjate lo que dice San Juan de la Cruz en los dichos de luz y amor, el dicho 99. Una palabra habló el Padre, que fue su Hijo, y ésta habla siempre en eterno silencio. Y en el silencio ha de ser oída del alma. El Padre habló solo una palabra, que es su Hijo. Y en su Hijo lo dijo todo.
porque Dios no es de mucho hablar. Cuando habla es porque tiene algo importante que decir. Y cuando habla el Padre, dice a su Hijo. Esa es la palabra que habló el Padre, una única palabra, su Hijo. Y en Él lo dijo todo, y en Él nos lo dijo todo. Y el Hijo, habla siempre en eterno silencio. Es muy profunda esta expresión de San Juan de la Cruz. Habla en eterno silencio. O sea que para escuchar al Hijo hay que aprender el lenguaje del silencio, porque Él habla en eterno silencio. Su palabra es una palabra silenciosa. Y en el silencio ha de ser oída del alma, es decir, que no podemos oír al Hijo si no es en el silencio. Es imposible oír profundamente a Jesús si el alma no entra en un gran silencio. Y cuanto más profundo sea el silencio en que entra el alma, tanto más profundamente y mejor se oye a Jesús. De manera, querida alma contemplativa, que te animo muchísimo al silencio. Cultiva el silencio. Cultiva el silencio exterior. Hablar lo necesario, pero no más. Que tus sentidos busquen conocer las cosas necesarias, no más. Mantén tus sentidos en silencio. Y el silencio interior, el silencio de preocupaciones, abandonándolas en Dios, el silencio de pensamientos, no pensando en demasiadas cosas, sino recogiendo nuestro pensamiento en Dios. Entonces dice la antífona de entrada de la misa: cuando un silencio apacible lo envolvía todo. Mira, el silencio muchas veces comienza siendo una cosa dolorosa. Es decir, nos cuesta el silencio. A nuestra naturaleza le cuesta el silencio. Pero a medida que vamos entrando en ese silencio, a medida que vamos acostumbrando al alma
a ese silencio. El silencio va pasando de ser costoso a ser apacible, a ser fuente de paz, de descanso, de alegría. Por eso, aunque te cueste el silencio, no huyas de él, porque el silencio es el camino para alcanzar la verdadera paz y la verdadera alegría. Entonces llega un momento en el que el silencio lo envuelve todo. Y de eso se trata, de que el alma esté envuelta en silencio. Y continúa. Y la noche llegaba a la mitad de su carrera. Entonces tu palabra omnipotente, Señor, se lanzó desde el cielo, o sea, en mitad de la noche. En mitad de la noche fue cuando vino la palabra, el Hijo de Dios, desde el cielo. Cuando la noche era más oscura, la mitad de la noche es el momento en el que la noche es más oscura. Pero, de repente, aquella oscuridad se llenó de luz. Entonces, si te ocurre, que te puede ocurrir, que se haga una noche oscura en tu alma, no pierdas nunca la esperanza. Cuanto más oscura se haga la noche, más cerca estará el amanecer. No lo olvides nunca. Qué importante es no perder la esperanza en la vida. Nada más por hoy, mi tan querida alma contemplativa. Un enorme abrazo. El Señor te bendiga, María te bendiga.